Hola, ¿qué tal? En este video explicativo les proporciono un archivo de Excel que va a ser nuestro catálogo de cuentas. De manera homogénea, eh, las cuentas principales de activo, pasivo, capital, cuentas de resultados, cuentas de orden, es lo que vamos a ocupar para nuestra materia, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí en la columna A el código de cuenta, es un dato completamente interno de cada empresa, codificar en base a 4 dígitos, 5 dígitos, 3 dígitos, en base a diferentes niveles, 3 niveles, 6 niveles, 9 niveles, etc. Entre más específica tiene que ser una contabilidad, mayores niveles de código de cuenta se necesitan. Em, entonces, esta columna A es completamente interna para cada empresa. En la columna B tenemos la descripción de las cuentas y hemos establecido que las cuentas mayor tendrán todos sus dígitos en mayúsculas, mientras que las subcuentas tendrán una combinación de primera letra mayúscula y las demás minúsculas para poder identificar cuáles son las cuentas de detalle o de último nivel que proporcionan información a las cuentas mayor que acumulan estos saldos. Para efectos visuales es muy práctico. En la siguiente columna es el código agrupador del SAT, que es lo que vamos a trabajar con este video. Así que también en las siguientes columnas, información respecto a si la cuenta es de último nivel, sí o no, si tiene una naturaleza deudora o acreedora, y por último, cuál es la clasificación en el estado de posición financiera o en el estado de resultados. ¿Cuál es la clasificación que tiene dentro de esos estados financieros básicos? Muy bien, entonces el trabajo que tenemos que hacer es empatar nuestras cuentas contables con las cuentas que nos proporciona el SAT en su catálogo de código agrupador, que está publicado como un anexo de la anexo 24 de resolución miscelánea fiscal y que es como tiene que ser la contabilidad en estos momentos, contabilidad electrónica. ¿Cuál es la razón de ser de un código agrupador? Para que las bases de datos que recibe el SAT y que procesa esa información tengan un orden lógico, un orden de análisis, de estudio respecto de la contabilidad de los contribuyentes. Por eso es que más allá de la clasificación que le damos en nuestras empresas, el cumplimiento que tenemos de normas de información financiera, para aspectos tributarios de la recaudación, el SAT dice, para mí ponme este código. Y es la obligación que tienen las empresas para efectos fiscales. Muy bien, entonces también les proporciono este archivo que es la modificación del anexo 24 resolución miscelánea fiscal, en donde encontramos el tema del código agrupador. Como podemos ver, en este código agrupador que nos proporciona el SAT hay una clave 100. Las cuentas que inician con la clave 100, 101, 102, etcétera, son cuentas de activo. Si avanzamos, tenemos las cuentas con código 200 que corresponden a cuentas de pasivos, deudas u obligaciones que tienen las empresas. Aquí están. Los pasivos son cuentas de código 200. Así también las cuentas 300 son cuentas de capital o patrimonio, según corresponda a persona moral o persona física, respectivamente. Aquí están. Las cuentas 300 son cuentas de capital. Si seguimos avanzando, las cuentas 400 serán cuentas de ingresos, las cuentas 500 serán cuentas de compras o bien costos de las empresas, las cuentas 600 serán cuentas de gastos, las cuentas 700 serán cuentas de otros resultados, me refiero a otros productos u otros gastos, y por último las cuentas 800 serán cuentas de orden. ¿De acuerdo? La mayoría con una implicación fiscal, pero son cuentas de orden, que tienen un objetivo de recordatorio, que no representan bienes o deudas de la empresa, pero que sí vale la pena tener la consideración de recordarlas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Me regreso al principio de este catálogo. Veamos. La cuenta caja para el SAT tiene el código 101. Y las subcuentas de la caja tienen el código 101.01. Muy bien. Así tal cual como está, sin agregarle, sin quitarle dígitos, exactamente como está, es como debemos de trabajar. Entonces me traslado a nuestro archivo de Excel, a la caja le vamos a poner el código 101 y al fondo fijo de caja chica 101.01.
Muy bien. Por el tema de los decimales, de los dígitos, vale la pena que recorramos acá para que tengamos exactamente la misma información. Lo voy a alinear hacia la izquierda para que se note más claramente. Veamos, ¿cuál es el código que corresponde a los bancos? El código 102 y tenemos una clasificación de bancos nacionales o extranjeros. ¿Cuáles serían bancos extranjeros? Aquellos que no tienen domicilio fiscal en México, es decir, que únicamente operan en el extranjero y que eventualmente se puede tener alguna cuenta de ellos, pero que no residen en México. Pensemos en un Deutsche Bank, pensemos en un Barclays, que son bancos que no trabajan dentro de México, ¿sale? Los otros, Bancomer, Santander, Banamex, etcétera, pues que sí están dentro del territorio, pues los tienen una razón social, han constituido una empresa en México, por eso es que normalmente los bancos agregan Banco Santander de México, ¿de acuerdo? Banco Nacional de México, etcétera. Eh, entonces los consideramos bancos nacionales, a los que conocemos están en nuestra ciudad, claramente. Por lo tanto, a bancos le vamos a poner 102 y a Santander le ponemos 102.01. Misma situación con los dígitos decimales. Vamos con el subsidio. Hasta este punto han coincidido perfectamente el código interno con el código agrupador del SAT, pero no siempre tiene que ser así, ¿eh? El código interno de cada empresa atiende a las necesidades de la organización de la misma empresa, mientras el código agrupador tiene efectos recaudatorios, efectos fiscales. Entonces, este es el caso del subsidio para el empleo. Aquí tiene el código 103, pero veamos en el código agrupador del SAT en dónde puede estar el subsidio para el empleo. Puedo hacer la búsqueda visual, la búsqueda eh, página por página, o bien puedo darle control F para mandar a traer el buscador de mi PDF. Escribo la palabra subsidio y aquí está. El subsidio al empleo por aplicar tiene la clave 110 y tiene una subcuenta con la clave 110.01. Es lo que vamos a poner acá. 110 y 110.01. Aquí hay un tema de análisis, ¿eh? Aquí hay un tema de que esta misma cuenta vuelve a aparecer más adelante. Aquí está, subsidio al empleo como una cuenta 113, dentro de una cuenta mayor que se llama impuestos a favor. El análisis correcto es que dentro de impuestos a favor tenemos saldos definitivos, saldos ya declarados de cierre del ejercicio. Y este subsidio al empleo que se entrega a los trabajadores tiene una periodicidad mensual, es decir, cada mes es que se aplica esta tabla de subsidio para el empleo y se le entrega a los trabajadores este monto, adquiriendo el derecho a la empresa a acreditarlo, es decir, disminuir su impuesto sobre la renta propio o de retenciones de terceros. Sin embargo, es hasta el cierre del ejercicio en el que podemos manifestar en nuestra declaración anual cuál es el remanente de subsidio que hubiera al cierre del ejercicio eh, para pasar a ejercicios siguientes, en el derecho al acreditamiento, etc. Por eso es que el subsidio que vamos a timbrar cada quincena y el subsidio que vamos a acreditar cada mes contra los impuestos debe ir dentro de una cuenta 110 que tiene una naturaleza provisional, una naturaleza de movimiento constante dentro del ejercicio. Y únicamente al cierre del ejercicio, si queda un remanente de subsidio pendiente de acreditar, entonces es que debemos de traspasarlo a esta cuenta 113 que es de impuestos a favor. Este es el análisis que tenemos que hacer a mayor detalle de todas las cuentas. Pues aquí tienen un reto muy importante ustedes y que los exhorto a que hagan su mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? De todas maneras, dentro de las clases virtuales que tenemos, eh, vamos a compartir opiniones y escuchar comentarios para afirmar el conocimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya los apoyé con las primeras cuentas. Es trabajo de ustedes asignar el código agrupador de todas las demás cuentas. Nos vemos en el siguiente video.